Que Dios nos bendiga a todos hoy a través de su palabra. Amén. Levanten la mano los que están dispuestos hoy a aprender. Amén. Bueno, vamos a orar primeramente. El que guste ponerse de pie. Amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria, el honor y la alabanza. Hemos venido a este lugar a exaltar tu nombre, tu magnificencia, tu poder, tu majestad. A reconocer que no hay otro como tú, Señor. No hay ninguno como tú, Señor. Eres maravilloso en fidelidad, bondad, misericordia. Te pedimos en este día, Señor, que nos ayudes a conocerte un poquito más. Te pedimos que abras nuestros ojos y oídos espirituales para poder entender el mensaje de tu palabra y para poder hacer los ajustes necesarios para vivir de la manera que tú quieres que viva tu pueblo, Padre. Ayúdanos, te pedimos, a través de tu Santo Espíritu. Y tomando autoridad en el nombre de Jesucristo, reprendemos toda malicia del diablo que se levante contra la iglesia de Jesucristo. Atamos y amarramos todo espíritu de confusión, de estupor, de rebeldía, de desobediencia. Todo lo que no sea tuyo lo atamos, lo amarramos, lo echamos fuera y declaramos este lugar en bendición y en victoria para la gloria de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Todos sabemos que estamos inmersos en una preciosa jornada, donde estamos profundizando con respecto a esa carta que Pablo dirigió a la iglesia en Roma, para llevarle las buenas nuevas del Evangelio. Y fíjese que hay algo precioso que observaba yo en esta carta, que Pablo la dirigía a una iglesia que él no había fundado y a un pueblo que no había visitado. Él escribió esa carta desde Corintios, 25 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, para hacerles saber que Cristo era el Señor y el Salvador de la humanidad. Y él envía esta carta a esa iglesia que se había conformado luego de la persecución en Jerusalén, y ellos se habían dispersado y habían fundado estas iglesias que estaban conformadas por judíos y no judíos. Pero Pablo estaba muy preocupado porque él observaba que la iglesia estaba enferma. Estaba enferma de la mente, del cuerpo y del alma. Estaba necesitando urgentemente una medicina que la sanara. Y esa medicina era Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto desde el capítulo 1 al capítulo 8, Jesucristo es la provisión divina de Dios para salvar al hombre de la nefasta condición que el pecado le ha producido. Y Pablo estaba muy preocupado y busca maneras de hacerles entender las verdades espirituales de la palabra de Dios. Y para convencerlos solamente tiene palabras, solamente palabras. Palabras que él un día escuchó y que lo convencieron y en las cuales él creyó, porque es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pablo sabía que la palabra tenía poder. Pablo sabía que la palabra era viva y eficaz, tan viva que usted la escucha por boca de hombres que Dios ha llamado a que se la transmita. Pero no es la palabra mía, ni la de Juan Carlos, ni la de Willy, no, es la palabra de Dios.
Uno lo único que hace es prestar su boca para que su palabra llena de su poder fluya y convenza de pecado a la humanidad. La palabra de Dios es tan viva, hermano, que con unos brazos poderosos nos abraza, consuela, fortalece y levanta. Tiene pie porque nos alcanza, nos libera, sana, salva y justifica. Y Pablo llevaba esas palabras llenos de amor. Pero el pueblo judío rechazaba esas palabras. Pero él no se daba por vencido. No solo predicaba, oraba, clamaba, pedía ayuda a Dios para que sus compatriotas, los judíos, alcanzaran salvación. Él sabía que el Señor nuestro Dios era el único que podía liberar al pueblo judío de su condición. Porque la Biblia dice que aquel al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Aceptando a Cristo, ellos iban a ser libres del pecado, libres de la maldad y libres de las consecuencias que sus malas decisiones les habían ocasionado. ¿Pero qué pasó? El pueblo judío no creyó. El pueblo judío no estaba de acuerdo con lo que Pablo predicaba. Se mantenían en rebelión contra eso, porque ellos pensaban que podían ser salvos por las obras de la ley. Ellos pensaban que matando animalitos, haciendo ofrendas, iban a ser salvos. Pero no es así, porque no lo hacían, ni siquiera lo que hacían, lo hacían de corazón. Porque después de hacer la ofrenda, volvían a sus vidas comunes, normales, corrientes, de espaldas a Dios, haciendo todo aquello que Dios había dicho que no debían de hacer. O sea, lo hacían de una manera ritual, como hacen los católicos que van a procesiones y adoran ídolos, y no le prestan atención a la palabra que dice que no se debe adorar ídolos. O como los testigos de Jehová, que creen que llevando tratados, haciendo servicios misioneros, van a ser salvos, pero siguen negando que el Espíritu Santo sea Dios. Por eso Pablo no se da por vencido, sigue profundizando, y ahora me corresponde a mí tratar de explicarles lo que quiere decir Romanos capítulo 9 y 10, donde Pablo profundiza aún más acerca de la grave situación espiritual que tenía el pueblo de Israel, o que tenían los creyentes que estaban en la iglesia de Roma. Ni obedecían a Dios, ni aceptaban a Jesús, ni hacían las cosas correctamente. Entonces, ¿cuál cree usted que era la posición de ellos delante de Dios? ¿Cuál sería la posición de ellos delante de Dios? ¿Cuál cree usted que puede ser la posición delante de Dios de la iglesia si la iglesia no se somete al gobierno de Dios? ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Tenemos que reflexionar profundamente, porque el Evangelio trae muy buenas noticias, pero es muy serio. Es muy serio. O estás adentro o estás afuera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo ahora viene a profundizar un poco más. Amén. Entonces, el título de la clase del día de hoy es la responsabilidad del justo. Porque vamos a ver cuál es la responsabilidad, cuáles son los deberes de aquellos que decimos que hemos sido salvos por Cristo y justificados por la fe. Amén. Porque a veces como que no estamos seguros de ello. Amén. Entonces, estamos en Romanos 9
Y el versículo del 1 al 5 dice lo siguiente. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice verdad, digo y no miento, no tengo ninguna razón para mentir. Todo lo que les he ido transmitiendo hasta ahora en esta carta son las verdades del Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación. Pero Pablo se siente muy triste, profundamente triste, porque ellos no aceptaban las verdades que les presentaba. Y él dice, yo mismo quisiera ser anatema, ser separado de Cristo por amor de mis hermanos. Yo mismo quisiera seguir siendo pecador maldito, seguir viviendo separado de Dios, si es que con eso se pudieran salvar las almas. Fíjense qué lindo, qué bonito, qué lindo el amor que Pablo sentía por las almas. Pablo no se estaba preocupando por sus problemas personales, ni por las persecuciones que sufría, ni por los grandes problemas que tenía. Él lo único que quería es que ellos fueran salvos. Y yo veo a Moisés reflejado en Pablo, porque por allá por Éxodo 32, le pasó algo a Moisés, que él sube al monte a tomar de Dios la ley y a escribirla en una piedra. Y mientras él estaba en eso, el pueblo abajo hacía un becerro de oro y se dedicaba a adorarlo. Imagínense ustedes. Y entonces cuando el Señor nuestro Dios observó eso, quiso enviar su ira contra el pueblo. Y miren lo que le dice Moisés. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de ese libro que tú has escrito. O sea que decía, si quieres, ráeme a mí, quítame a mí. Pero dale una oportunidad a ellos. Y eso era prácticamente lo que decía Pablo. Si pudiera perder la salvación para que ustedes se salvaran, yo lo hiciera. Qué bonito amor por las almas mostraban tanto Pablo como Moisés. Tenían el corazón, ¿sabe usted qué? Lleno del amor de Dios. El amor de Dios se había derramado de tal manera en sus corazones que ya ellos no pensaban en sí mismos. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? No fue eso. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y cómo muere Cristo por salvar a la humanidad? A él lo subieron en esa cruz, ¿sabe por quién? Por el que le puso la corona de espinas, por el que le dio latigazo, por el que lo escupió, lo insultó, por el que le dio golpes. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban llenos del amor de Dios y estaban dispuestos a perderlo todo para cumplir con aquella responsabilidad que Dios había puesto sobre ellos. Amén. Y a mí me sorprende, porque estamos enfocados en Pablo, que Pablo lo hace y clama y pide por aquellos que se habían convertido en sus peores enemigos. Porque eran sus propios compatriotas quienes lo acusaban y lo perseguían de ciudad en ciudad. Quienes mentían, calumniaban y cometían actos violentos contra él. Pero él los amaba apasionadamente. Un amor
hermano, que para el hombre natural es difícil de entender. Porque va más allá de lo que nosotros llamamos amor. Llamamos amor a emociones, pasiones, pero esto es amor de Dios, capaz de sacrificarse y renunciar a todo por el bien de los demás. ¡Qué amor tan hermoso! ¡Qué amor tan hermoso! El amor que Pablo sentía por ellos era fuerte. Y no entendía cómo el pueblo de Israel, después de haber disfrutado tantos privilegios, no alcanzaban a ser salvos, no entendían la verdad de Dios, no cambiaban de actitud. Y les dice, de los israelitas es la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Con eso quiere decir que ellos son nada más y nada menos que la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la nube visible de su presencia sobre ese pueblo escogido. Con Israel fue que Dios hizo el pacto. A él fue quien le entregó la ley para que la custodiara. Ahí era donde hacían el culto, las ofrendas. Ellos fueron los que recibieron las promesas. De ellos vinieron los patriarcas y de ellos vino Cristo. Pero ahora rechazaban todo. Ni obedecían la ley, ni aceptaban a Cristo. Lo cual hace que su incredulidad sea tan, pero tan sorprendente. Entonces, ¿cuál sería la condición espiritual de ese pueblo? ¿Cuál sería? ¿Qué pregunta tan profunda? Porque eran el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál sería su condición? Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? ¿Será que el plan de Dios falló? Porque el plan de Dios parece que era con ese pueblo. ¿Habrá fallado el pueblo, el plan de Dios? Bueno, vamos a ir poco a poco profundizando el tema. Y le voy a decir que no todos los que descienden de israelitas son verdaderos israelitas. Y se los voy a explicar poquito a poco como trata de hacerlo Pablo. No todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa, porque el Señor le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. E Isaac e Ismael eran hijos de Abraham. Uno hijo según la carne y otro hijo según la promesa. No todos los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son los que van metiéndose allí en disciplina a las recomendaciones que Dios nos va haciendo en su palabra. Quien no se mete en ese riel se excluye a sí mismo de formar parte del pueblo de Dios. Amén. Amén. Pero eso depende de las decisiones personales que vayamos tomando. El significado de la palabra Israel es ser gobernado por Dios. Y todo el que se diga israelita debe decir que se deja gobernar por Dios. Entonces, aquellos que no se dejan gobernar por Dios serán verdaderos israelitas. Los que no se dejan gobernar en el pasado por Dios ni en el presente no pueden ser hijos de la promesa ni parte del pueblo de Dios. Se han excluido a sí mismos. Amén. Y así estamos muchos de los cristianos. Porque no todos los cristianos somos seguidores de Cristo. Reflexionemos profundamente. Esto es una verdad espiritual muy profunda. Solo puede llamarse un cristiano aquel que ha creído y aceptado a Cristo Jesús. Y a partir de ese momento comienza a vivir según las normas, los estatutos y los preceptos que el Señor nuestro Dios ha dejado para su pueblo en su palabra. Entonces, si usted vive según la carne, manejado y dirigido por la ley de la carne, usted no puede decir que usted
es parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se rige por la ley del Espíritu, no por la ley de la carne. Tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham. Uno hijo de la esclava Agar, era Ismael, hijo según la carne, y otro era hijo de Sara, su esposa, hijo según la promesa. Isaac era el heredero del pacto. Era el que pertenecía a la familia de Dios. Y a veces uno se preguntará, pero ¿por qué escogió uno y no escogió al otro? Y para aclararlo, Pablo utiliza otro ejemplo, porque ahora Isaac se casa con Rebeca y tiene un par de gemelos, Jacob y Esaú. Y el Señor dice que aún estaban en su vientre sin hacer ni bien ni mal, cuando Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y el mayor era Esaú y el menor era Jacob. Ellos no habían hecho nada. ¿Por qué Dios escoge a uno y no escoge al otro? Bueno, porque Dios es Dios, es soberano. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es la majestad más alta que rige la humanidad. Y el Señor tiene planes y tiene propósitos que nosotros desconocemos. Él sabe lo que hace, pero cómo nos gusta objetar las decisiones que Dios toma. En este caso, escoge a Isaac por encima de Ismael y escoge a Jacob por encima de Esaú. Pero yo quiero decirte que él jamás rechazó ni a Ismael ni a Esaú. Él no los rechazó, sino que él escogió a Isaac y Jacob para que ellos tuvieran una más alta responsabilidad. La responsabilidad de Isaac y Jacob era mostrar al mundo el carácter de Dios. Era mostrar al mundo la majestad de Dios. Dar testimonio. O sea, tenían un llamado a un liderazgo muy alto. Lo cual no quiere decir que él haya rechazado ni a Ismael ni a Esaú, sino que Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Y él sabía de antemano quién era el que tenía el corazón para servirlo y obedecerlo. Y a esos fue a los que él escogió. Para que usted me entienda bien, ¿quién escogió a Juan Carlos como pastor de esta iglesia? ¿Quién escogió a los maestros, a los adoradores, a los diáconos? ¿Quién? ¿Por qué escogieron a uno y no escogieron a otro? Porque Dios sabe quién es el que tiene el corazón dispuesto para servirlo con integridad. Pero al hombre natural esas cosas no le gustan, porque el hombre natural que vive según la ley de la carne siempre está esperando las mejores posiciones, las más vistosas, las que les dé más gloria. Cuando nosotros somos llamados a darle gloria a la gloria de Dios. Hay otro caso que tocó mi vida particularmente, profundamente, que está en Números 16, que es el caso de Coré. Coré tenía una alta posición, era un levita, servía en el templo. Tenía el respeto de sus compañeros, pero él no estaba contento. Él quería la posición de liderazgo que tenía Moisés. Y le armó un alboroto a Moisés en el pueblo, que ni qué le cuento, porque quería que le pusieran a Moisés para ocupar ese puesto de él. Lea Número 16 en su casa, para que vean lo que le pasó a Coré. La tierra abrió su boca y se lo tragó. Y no se lo tragó solo, se lo tragó con todos sus familiares que iban detrás de la rebelión que él estaba creando, y se lo tragó también con todos los que seguían esa rebelión que él estaba proponiendo.
¿Por qué? Porque Coré se estaba revelando al plan de Dios. Se estaba revelando al gobierno de Dios. ¿Y quién escogió a Moisés? ¿No fue Dios? Tenemos que tener mucho cuidado. El Señor sabe lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace. El Señor hizo sus escogencias de estas personas de las cuales estamos hablando, Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, hizo esa elección antes de que ellos nacieran. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan que debía cumplirse tal como Él lo había establecido. Así que tenemos que tener mucho cuidado en no estar poniendo objeciones a las elecciones que hace Dios. Porque el Señor nuestro Dios no es ni arbitrario ni caprichoso, ni hace de pin marín de dos pingües. No, Señor, así no es. El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe perfectamente a quién llama, para qué y por qué. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para objetar las decisiones de Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Los romanos no entendían esto, los miembros de la iglesia en Roma, y pensaban que Dios era injusto. Se seguían rebelando y así se excluían a sí mismos de ser parte del pueblo de Dios. Por eso es que le digo, los descendientes de Dios no son según la promesa, son según la promesa. Los descendientes de Dios son los que se dejan gobernar por Dios. Son los que no objetan las decisiones de Dios. Pero aquellos que se rebelan se excluyen a sí mismos del llamado que Dios le está haciendo a otros servicios y a otras posiciones. Porque Dios de ninguna manera es injusto. Y las decisiones que Él toma no tienen nada que ver con los méritos humanos. Él simplemente se reserva para sí el derecho que le pertenece de gobernar a su iglesia, de gobernar a su pueblo. Él sabe a quién llama, para qué y por qué lo llama. Y comienza a trabajar en él hasta formar en él el vaso de honra que quiere formar. Pero quiero aclarar que Ismael y Esaú no fueron rechazados. Ellos habían sido también llamados, pero a servicios diferentes. ¿Pero qué pasó? Que como eran posiciones que no eran de liderazgo, ellos rechazaron su llamado y se fueron porque vivían según la ley de la carne. Entonces Dios de antemano sabía lo que había en sus corazones. Sabía que no iban a ser fieles. Amén. Pero en ninguna manera pudiéramos considerar que Dios es injusto en estas decisiones. Dios es justo. Es más, Dios es la justicia. Amén. Si Ismael y Esaú hubiesen sido fieles, todavía serían parte del pueblo de Dios. Y sus descendientes estarían disfrutando de las grandes bendiciones de Dios, pero le dieron la espalda a Dios. Amén. Amén. Y la misericordia de Dios no es un derecho, ni Él está obligado a dársela a todo el mundo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cómo Dios le da la misericordia a una persona que le está dando la espalda? ¿Cómo le da Dios un regalo a una persona que va a correr Dios detrás de una persona que está más bien buscando alejarse de Dios? Por eso dijo Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 27, que solo un remanente será salvo. Solo un remanente será salvo. ¿Por qué? Porque depende de las decisiones que nosotros en nuestro libre albedrío tomemos. Y cada decisión que nosotros tomemos, obviamente, tendrá sus consecuencias. Bendiciones o maldiciones, pero depende de nosotros. Nuestro Dios es amor,
Claro que sí. Y es un Dios de oportunidades, pero Él no obliga a nadie a venir a su presencia. Él espera que seamos nosotros los que tomemos las decisiones. Y luego de tomarlas, entonces Él empieza a derramar su misericordia sobre nosotros. Así que tomemos la decisión correcta. Y acuérdense que calladitos nos vemos como más bonito. Hay veces que yo levanto la cara hacia Dios y me muerdo los labios para no decir ni pío, porque estoy viviendo algo que tal vez parezca injusto, pero Dios sabe lo que hace. Amén. Aleluya. Dios tiene el derecho soberano de tomar las decisiones que Él considere convenientes y adecuadas. Él sabe a quién escoge como líderes, pero eso no nos exime de la responsabilidad de que hagamos lo correcto, de que hagamos y le cumplamos a Dios en aquello que Él nos llamó. Y no que después que veamos las consecuencias va a decir, ay, no fue culpa mía, nunca nadie me lo dijo. Porque esta iglesia todos los domingos da su clase. Cuidado, hermanitos, cuidado, hermanito. Nosotros somos responsables delante de Dios de las decisiones que tomemos. Amén. Aleluya. Porque después nos encanta culpar a Dios. Fuiste tú. Amén. Amén. Y aquí estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo hoy en día. Me perdona estas palabras fuertes, altivos, arrogantes, orgullosos, aspirando a los mejores cargos para tener más poder, popularidad y gloria, sin esperar que sea Dios quien nos llame a ese servicio. Brille ahí donde el Señor lo puso. Y si lo puso a barrer, barra más bonito que cualquier otro. Porque para eso lo llamó el Señor. Amén. Y usted mientras lo hace, se gana sus estrellas allá en el cielo. Amén. Dios es el que decide a quién llama, para qué. Él sabe quién tiene el corazón de siervo. Él sabe quién es manso y humilde y va a aceptar todas las cosas que vienen en el camino. Porque le voy a decir una cosa. Aspiramos los mejores cargos. Yo he trabajado muchos años al lado de mis pastores, 3, y los he visto sufrir por las almas. Porque en el camino Dios ha ido formando a esos pastores y su mano se ha sentido estremecedora dentro de esas vidas. Y mis pastores, los que he conocido, los he visto someterse a Dios en obediencia. Los he visto ir muriendo cada día en la carne para vivir en el Espíritu. Amén. Y hoy en día, todos y cada uno de los que son miembros de la iglesia de Jesucristo, debemos hacer lo mismo cada uno en su posición. Morir a la carne para vivir para Cristo. Y se dice fácil. Escoger bajo qué ley. ¿Vamos a vivir bajo la ley de la carne o bajo la ley del Espíritu? Porque Israel está como está por sus decisiones. Y muchas veces nosotros estamos como estamos por nuestras propias decisiones. En el caso de la iglesia en Roma, Pablo se sentía muy triste porque los judíos no alcanzaban la salvación. Mientras que los gentiles, que nunca habían vivido, habían andado tras la ley, alcanzaron la justicia y la gracia de Dios. Los israelitas, el pueblo escogido de Dios, tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron nada menos y nada más que en nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. Ellos querían seguir viviendo según las obras de la ley, pero para ser salvos, solo se necesita fe. Por obras de la ley no vamos a alcanzar la gracia de Dios. No vamos a ser justificados. Somos salvos y justos gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Israel pudo haber creído, pero hasta el día de hoy no ha creído. Aunque la profecía bíblica dice que el Señor los va a alcanzar en su momento.
Pero hasta el día de hoy ellos no han alcanzado la gracia de Dios por sus malas decisiones. Hay que tener cuidado con las decisiones, hermanos. Mucho cuidado. Acuérdense que la gran pregunta que hicimos al principio es: ¿cuál será mi condición delante de Dios? ¿Estoy yo seguro de mi salvación? Pablo estaba muy triste, porque las decisiones que los judíos tomaban los alejaban cada día más de Dios. Y a veces nosotros también nos alejamos de Dios por las decisiones que tomamos siguiendo la ley de la carne. Los judíos se negaban a someterse a Dios, se negaban a ser gobernados por Dios. Y a veces nosotros también somos así. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sigue insistiendo. No han alcanzado la salvación. Y Pablo, por decir algo bueno de ellos, dice: bueno, al menos tienen celo de Dios. Intentan cumplir las cosas que dice la ley. Qué lástima que están operando con sabiduría humana y según la carne. Qué lástima que son religiosos y no espirituales. Y a veces nosotros estamos igual. Hermano querido. Nos queremos regir por la sabiduría humana y no nos dejamos gobernar por Dios. Pablo sufría por la iglesia en Roma. Cristo sufre por su iglesia universal. Y Pablo sufría mucho porque él recordaba quién era él antes de convertirse a Cristo. Él era judío, él era fariseo, él era perseguidor de cristianos. Los llevaba a la cárcel. ¿Usted recuerda a los pies de quién pusieron la ropa de Esteban cuando lo apedrearon? A los pies de Pablo. Pero se encontró con Cristo camino a Damasco, hermano. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bella! Y creyó en Cristo Jesús y cayeron sus cadenas, se cayeron esos muros y Pablo alcanzó la salvación. Y ahora está angustiado y quiere que a sus compatriotas le pase lo mismo y que sus ojos espirituales sean abiertos. Pero ellos seguían ignorando la justicia de Dios y querían procurar ser salvos por sus propios medios, por su propia justicia. Y sucede que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Solamente se salvo por fe. Entonces ellos seguían en sus propios criterios. Ay, hermano querido, no podemos ignorar la justicia de Dios y tratar de procurar la nuestra. Tenemos que vivir sujetos a Dios. La persona que se llama cristiano hoy en día es porque está dispuesto a vivir en sumisión radical a Dios, poniendo a un lado sus propios pensamientos y criterios para seguir lo que Dios le está pidiendo en su palabra. Y dice Pablo: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Lo que él quiere decir con esto es que ya no vamos a vivir según la carne ni según las obras de la ley, sino que ahora vamos a vivir bajo la gracia de Dios, porque hemos sido justificados por fe. La ley lo único que hace es revelar el pecado, dejarnos convictos como transgresores, pero no puede impartir justicia ni salvación, hermanos. El único que puede hacernos salvos es Cristo Jesús a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario.
Cuando el hombre acepta a Cristo, ¿usted sabe lo que hace la ley? Cierra su boca. Porque es que ya no hay culpabilidad para el hombre que ha confesado a Cristo. No hay condenación, dijo el hermano Willy la semana pasada. No hay condenación para los que están en Cristo. La ley cierra su boca, ya no nos puede culpar de nada. Hemos sido justificados por fe. La gracia de Dios está sobre nosotros porque confesamos a Cristo Jesús. Y dijo Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Aleluya! ¿Me estoy explicando, hermanitos? La justicia de Dios no la vamos a conseguir por méritos, ni por obras de la carne, solamente por confesar y creer. Solamente así alcanzaremos salvación. Confesar que Jesús es el Señor quiere decir que estamos de acuerdo con lo que Dios dijo en su palabra acerca de Jesús. Que estamos de acuerdo con lo que Jesús dijo de sí mismo. Que estamos de acuerdo con lo que dice la palabra, que Él es el Mesías, que con su obra en la cruz del Calvario logró liberarnos de las cadenas de maldad que nos ataban. Si confesamos con la boca que Cristo Jesús es el Señor, la justicia de Dios vendrá sobre nosotros. Amén. Cuando confesamos que Cristo es el Señor, eso quiere decir que nos estamos comprometiendo con Cristo a vivir una vida de sujeción a Él, de obediencia a Él. Y esto involucra nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser de manera integral está dispuesto a obedecer a Jesús. Por eso le decimos, tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Que yo quisiera ir por aquí y el Señor me jala por allá. Pero usted sabe qué, decía mi pastora Guillermina, sea inteligente. Yo quiero ir por aquí, pero si me jala para allá, yo me vengo para acá. Porque aquí está la bendición. La bendición la recibe todo aquel que cree en Cristo Jesús y confiesa que Él es el Salvador de su vida. Creer en tu corazón que Cristo es el Señor, que implica un acuerdo intelectual, espiritual, emocional con aquello que ocurrió en la cruz del Calvario. Quiere decir que usted está de acuerdo con eso, usted se rinde a eso. Amén. Esa es la fe salvífica. Creer y confiar en Él. Eso no es creer unas cosas sí y otras no. Creo el libro de Efesios, pero no creo. No. Eso significa creer total y plenamente en Cristo Jesús. Confiar en Él plenamente. Hacer de Él el fundamento de tu fe, de tu esperanza. Confiar en Él sin reservas. Esa es la fe que salva el alma. Por eso la pregunta era, ¿cuál es mi condición delante de Dios? ¿Estoy yo segura de mi salvación? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer y confesar resultan en justicia y salvación. Por eso todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que confiese a Cristo Jesús sinceramente desde su corazón es el que forma parte del pueblo de Dios y se va a hacer acreedor de todas las promesas que Dios para él tiene establecido en su palabra. Amén. Ya somos salvos ahora. Ya somos justos por fe.
Ya el Señor nos llamó. A unos para pastores, a otros para maestros, a otros para adoradores, a otros para limpiar el templo. ¿Cómo irán a predicar? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. De manera general, el Señor nuestro Dios nos ha hecho un gran llamado a todos y cada uno de los que forman parte del pueblo de Dios. Y es llevar las buenas nuevas del reino a toda criatura, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Usted se está dando cuenta de lo que está haciendo Pablo? Pablo estaba donde estaba en Corinto. Y desde allá se estaba preocupando por una iglesia que no había fundado, que estaba en un lugar que él no conocía, y les manda esta carta, porque él estaba cumpliendo con su llamado. Y de tal manera ha cumplido Pablo con su llamado, que por esta época está predicando aquí en la iglesia. Porque nosotros le prestamos su boca, y lo que Dios le dijo a él, nosotros lo estamos compartiendo. Llevando el mensaje del evangelio. Dios escogió el medio humano para llevar las buenas nuevas del reino. Y eso es un deber ineludible que tienen los hijos de Dios. Eso es una gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Y fíjense bien de qué manera tan hermosa describe Pablo en la Biblia que son los pies de los que llevan las buenas nuevas del Evangelio. Dice que son hermosos. Hermosos los pies. ¡Wow! Los pies se refieren a actividad, movimiento y progreso. Y los que están activos llevando las buenas nuevas del reino, tienen los pies bien hermosos. Vamos a vernos los pies. Yo no sé cómo son sus pies. Yo me estoy viendo los míos. A ver, ¿quién los tiene bonitos? ¿Quién los tiene feos? Ah, bueno. Y si los tiene un poquito feos, no importa, se los va arreglando por el camino, pero sale de aquí llevando las buenas nuevas del reino, cumpliendo con el llamado que Dios le ha hecho. Aleluya. Los judíos lamentablemente tenían los pies feos, porque no habían creído ni estaban cumpliendo con su llamado. Amén. Entonces, la salvación está disponible para todos, judíos, gentiles. Solamente que hay unos que no atienden al anuncio de Dios. Y eso obviamente a las personas que aman las almas y que están cumpliendo con su llamado, les produce gran tristeza como a Pablo. Por eso Pablo se esforzaba tanto por llevar el mensaje del Evangelio, para ayudarlos a tomar la decisión por Cristo, para que se apropiaran de la gracia de Dios. Amén. Y quiero decirte, iglesia, que ciertamente Dios elige para algunas tareas importantes a algunas personas, ¿verdad? Y los llena con su espíritu y les da las instrucciones. Eso no quiere decir que usted no esté llamado para servir a Dios. Usted, tanto ellos como usted, está llamado a someterse, a obedecer y a servir a Dios. Cuando vivíamos según la ley de la carne éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Jesucristo. Y si somos siervos de Jesucristo, debemos someternos a su gobierno. Somos responsables delante de Dios de hacer aquello por lo cual Él nos llamó. Recuerden que fuimos comprados a precio de sangre. Ya usted no se pertenece a sí mismo, todos le pertenecemos a Cristo. Ahora, si usted toma la decisión de servir a la ley de la carne y dejar de un lado la ley del Espíritu, entonces las consecuencias son su responsabilidad. Son su responsabilidad. Hay que vencer a la carne, hermano. Y la Biblia nos da unos ejemplos maravillosos. Ustedes no se acuerdan de Juan el Bautista.
Juan el Bautista predicaba, llevaba las buenas, la palabra la llevaba a las orillas del río Jordán. Y Jesús estaba allí entre los que escuchaban lo que Juan el Bautista predicaba hasta que lo bautizó. Y cuando él lo bautiza, sale Jesús a su ministerio público. Entonces viene a ejercer el liderazgo que le correspondía. ¿Y qué le tocó a Juan el Bautista? Menguar. Fue a la carne, fue a la cárcel y luego al martirio. Y no dijo ni pío. La carne ya había muerto. Y nuestra carne debe morir para poder cumplir con los propósitos divinos del Señor nuestro Dios. Amén. Aleluya. Pablo hacía lo mismo. Y casi todas las personas que tenemos en la Biblia tuvieron su hora de menguar para que se cumpliera la voluntad del Señor. Pero mientras estamos con fuerzas y enérgicos, vamos llevando la palabra de Dios. Y por eso es que el Señor, dice Pablo, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, porque como los judíos rechazaron, entramos los gentiles y abrazamos la gracia de Jesucristo y fuimos salvos. Aleluya. Y ahora nosotros valoramos lo que los judíos rechazaron. Pero debemos vivir según la ley del Espíritu, obedeciendo al Señor y que no seamos hallados como rebeldes y contradictorios al Señor nuestro Dios. Debemos de poner la carne, el orgullo, la altivez para servir al Señor. Amén. Ser cristiano significa pertenecer a Cristo, someterse a Cristo, depender de Cristo, permitiendo que Él nos cambie, nos transforme, nos mire. ¿Qué nos hace el Señor en nuestras vidas? Recordemos quiénes éramos y quiénes somos. A mí lo único que me ha faltado es que Cristo me quita el pellejo. Mis malos hábitos, mis malas costumbres, todo eso quedó atrás. Pero porque un día tomé la decisión de servir a Cristo y de seguirlo. Amén. Y Él me va ayudando a través con el Espíritu Santo a través del camino. Tenemos el gran privilegio de haber sido escogidos por Dios. Y al acudir a su llamado, estamos comprometiéndonos a dejar nuestra vieja naturaleza, a dejar morir al viejo hombre para vivir para Cristo. Porque nuestras vidas tienen un propósito mucho más alto que el nuestro. Unirnos al propósito que Dios tiene con la humanidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo sé que no es fácil. Someter la carne no es fácil. De hecho, para Jesús no fue fácil. ¿O ustedes no recuerdan cuando sudaba sangre en el Getsemaní y decía, Dios mío, si puedes apartar de mí esta copa? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y se rindió plenamente. Vamos a rendirnos para que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla a través de usted y a través de mí. Debemos aceptar nuestro llamado. Tenemos un gran deber, cumplir la voluntad de Dios. Debemos dejarnos de tanta conflicto y tal. Vamos a someternos a Dios y el Señor va a levantar una bandera de victoria en su vida y en la mía. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Llevemos las buenas nuevas del reino, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros testimonios, hermanos. Aleluya, somos los mensajeros del reino, aleluya. Hemos sido llamados con un alto privilegio. ¿Qué importa si eres pastor? ¿Sí te importa si eres maestro? Fuiste llamado como embajador del cielo. Cumple tu tarea, hermano. Hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Y tú sabes una cosa, hazlo. Que tu recompensa tal vez no esté aquí en la tierra, pero allá en el cielo el Señor te tiene tu corona. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al que vive para siempre, hermano querido.
Espero en Cristo Jesús que esta palabra haya removido internamente esa parte de tu ser que todavía se estaba revelando. ¿Qué cosa es esa peleadera entre los hermanos? Peleadera con los pastores. ¿Qué cosa es eso, Dios mío? No, hermanito, vamos todos juntos, sometiditos, agarraditos de la mano hacia el cielo, todos juntos, aceptando que el Rey de la iglesia es Jesucristo. Y esa es una decisión, que quiero que todos la tomemos hoy juntos, mientras hacemos un canto de alabanza a Dios. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. ¿El tono? Ahora sí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios se vuelve, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, yo sigo a Cristo. Dios se vuelve, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante y el mundo atrás. Delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que me ande, oh aleluya. Oh aleluya. Y aunque me ande, oh aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dígaselo a Cristo hoy. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de predicar su palabra. Y en este momento me despido de todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Una vez más, gracias. Y ojalá que esta palabra produzca el fruto en nuestros espíritus que debe producir. El Señor los bendiga.